Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a dar la bienvenida a Delia, a Fernando, a Javier Martín y a Rosa Bueno. Bienvenidos, estimados amigos. Vamos a comenzar, ya que el tiempo nos juega en contra. Por ahí se van a ir conectando más personas, supongo. Pero como está siendo grabado toda esta ponencia, me parece que no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí la... Ok, vamos a dejar por aquí. Tenemos aquí, según el itinerario de, de nuestra programación, ¿ok? Eh, tenemos aquí el día número 2, ¿ok? Me pueden escribir en el chat cuál es el título del tema, ¿ok? Del día de hoy. A ver, esperamos las respuestas. ¿Cuál es el título del tema para el día de hoy? 10 segundos. 9, Programa Power 8, 5. 6, El juego de las 5, calorías. 4, El 3, juego de las 2, 1. Ok. Las respuestas, por favor, escríbanla en el chat y de esa manera vamos a, a evitar de pronto por ahí algún tipo de interferencia. ¿Ok? Muy bien para el muchacho, para el pequeño que nos respondió. El título es El juego de las calorías. Es que es todo un mundillo, es tan apasionante y es tan emocionante, creo yo, entender. Gracias, Jader. Muy bien, gracias por tu participación, excelente. Creo que estamos canalizando muy bien el concepto. El mundo de las calorías. Hoy, el tema de hoy es hermoso, maravilloso, porque nos va a dar toda una serie de argumentos suficientes, creo yo, para poder tener más claro y bien encaminado cómo vamos a planificar y a diseñar, eh, digamos, la composición de nuestros platos de comida para poder trabajar en el logro de nuestro peso ideal. Y ojo, que este tema de hoy va aplicado para los dos grandes extremos o grupos de personas, los que están altos o subidos de peso y los que están muy bajos de peso. El tema clave, el corazón del asunto, hoy que vamos a hablar son el mundillo de las kilocalorías o las calorías, ¿no? Y hablamos del juego porque realmente es como un juego. Cuando ya lo comprendemos, cuando ya entendemos la dinámica del tema, de pronto vamos a entender que es como un juego, la verdad, muy divertido, en el cual nosotros al ir gestionándolo con todas las herramientas que vamos a aprender hoy, creo yo que ya vamos a tener uno de los principales claves para poder gestionar bien nuestro proyecto de vivir un peso saludable y transformar nuestros cuerpos al máximo potencial que la vida y gracias a nuestros padres que nos han dado ese potencial, que está guardado, que está escondido, pero que esa sería la meta, una de las metas máximas de poder embellecer este regalo que el cielo también nos ha dado, ¿no? Que es nuestros cuerpos. Entonces, pero todo tiene que empezar siempre partiendo de llevarlo al punto del peso ideal, ¿no? Vamos a avanzar. Estamos con el proyecto Power 5, Power 5. Hoy es el día número 2. Este es el título del tema, el juego de las calorías. ¿Okay? Bueno, tomamos un poquito el concepto, porque es muy importante evaluar siempre la parte de los conceptos. Soy muy apasionado por tener las cosas siempre bien en claro, qué son y de qué se tratan. ¿Okay? Entonces,
Aquí tenemos el concepto, de tantos conceptos, hay de miles y miles de conceptos. Miren, cerca, Google nos arroja en menos de 54 segundos, cerca de 26.000 conceptos que puede haber de las calorías, pero creo yo, el más divertido, el más jocoso, el más inocente, el más fácil de entender, uno de muchos, es este de aquí, ¿no? Lo podemos encontrar en saluddeniños.org. Es una muy buena página de referencia para poder conocer un poco más sobre mejorar la salud de los pequeños. Este concepto se extiende obviamente para todos. Se dice que cuando hablamos del juego de las calorías, ¿qué son las calorías, no? ¿Qué son las calorías? Bueno, se dice que una caloría es una manera de medir, así como cuando usamos, por ejemplo, para medir el peso, para medir la distancia, la longitud de algo, para medir el peso de algo. Se dice que las calorías es una manera de medir. Pero claro, no hay una manera mejor que de medirlas, que es una medida de energía, es una medida química. Cuando se trata de la función de las calorías en nuestros organismos, es una medida química, es una medida de energía. Entonces, ¿cómo se mide las calorías? Bueno, ya están establecidos los parámetros de medida y se toma como la cantidad de energía que va a producir o que va a aportar a tu organismo una caloría. Entonces, cuando hablamos de caloría, inmediatamente nuestro cerebro tiene que entender caloría, energía. Repítelo conmigo, pero claro, no actives tu micrófono, pero allí donde estás. Calorías es igual a energía. Repetimos nuevamente. Calorías es igual a energía. Energía. ¿Ok? Nuevamente. No actives su micrófono, ¿ya? Caloría es igual a energía. Eso es lo que estamos tratando de entender y que el día de hoy nos vayamos, si no entendemos o nos olvidamos todo lo que vamos a hablar el día de hoy, lo único que vas a tener que comprender cómo funciona esto es entender esto, simplemente esto, y no te olvides, si lo entiendes esto, todo lo demás, aunque te olvides, creo que vas a tener un fundamento básico para dominar bien en la gestión de tus comidas para mantener siempre tu peso saludable. Nunca te olvides de esto. Caloría es igual a energía. ¿Ok? Entonces, si quieres tener más energía, tienes que comer más o tienes que aportar más calorías, ¿no? Más calorías es igual a más energía. Menos calorías es igual a menos energía. ¿Okay? Entonces, ¿qué más nos dice el concepto, no? Cuando escuchas que algo contiene calorías, algo, un producto, por ejemplo, que vas a tomarte un yogur y de pronto vas a ver en la información nutricional, sale un apartado que te dice, ¿no? Cantidad de calorías totales, te dice, ¿no? Ah, tú ya te vas a referir. Cuando dice calorías es cuánta energía te va a aportar ese yogur que te vas a tomar, esa galletita que te vas a comer, ese pastelito o ese quequito que te vas a comer, esa gaseosa o esa bebida que te vas a consumir, esa manzana, ese plátano que te vas a comer. Entonces, es muy importante tener bien claro los conceptos y bien definido de lo que es caloría, que es lo mismo de energía. En nuestros organismos se va a comportar como energía. Bueno, entonces, tu cuerpo todos los días necesita calorías. Tu cuerpo, repito nuevamente, tu cuerpo todos los días necesita, ¿qué necesita? Tu cuerpo todos los días necesita calorías. Bueno, la gran pregunta del millón, ¿cuántas calorías necesita mi cuerpo? Y si estoy con un problema de sobrepeso, ¿cuántas calorías debo comer? Y si estoy con una deficiencia de peso, ¿cuántas calorías necesito consumir? Voy a pedir que puedan
evitar manchar la pantalla, porque estoy viendo que están haciendo un jugueteo. Ok. Vamos a tratar de evitar hacer esto. Sí, por favor. A ver. Bien, vamos a tratar de configurar algo acá como para poder Pantalla en un borrador, en anotar te dice borrador y lo puede borrar. Ok, muchas gracias. Sí, vamos a tratar de borrar. Sí, porque de pronto nos O va... bloquea nomás. O bloquearlo nomás. Ahí aparece una opción en la ajustación de la Muy bien, anotación. muy bien. Entonces vamos a borrar aquí. Listo, muchas gracias, pequeño, por el aporte. Bueno, De nada. ya tenemos, eh, creo yo, un poquito más claro las interrogantes, ¿no? Si todos los días nuestro cuerpo necesita calorías, o sea, energía, entonces la pregunta es ¿cuánto de energía necesito yo cuando estoy con sobrepeso o con deficiencia de peso? Entonces de ahí es la gran pregunta del millón. Ese es el gran valor agregado. Recordemos también de que cuando hablamos de calorías, también estamos hablando de que hay calidad de calorías, es decir, hay un valor agregado. A ver, como si yo le dijera, ¿no? Compararíamos, por ejemplo, eh, a ver qué se me ocurre ahora en estos momentos. Hablar sobre que hay marcas de ciertos productos que son caros porque tienen una fabricación más especial, con más resistencia, que a comparación de otros. Por ejemplo, hablemos de unas zapatillas, hablo en términos de moneda peruana, unas zapatillas que de pronto son para correr y que está a un precio de unos 25 soles peruanos, ¿no? Y de pronto también tienes en comparativa otras zapatillas que son para correr, para hacer el ejercicio de la actividad del deporte de correr, del running, y esas otras zapatillas te están costando 380 soles peruanos. Hay unas que tienes a 25 soles peruanos y hay otras a 380 soles peruanos. ¿Por qué la diferencia de precios? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque hay un valor especial en el material, en la técnica de fabricación, hay una garantía de marca, etcétera, 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 ¿no? Cuesta más algunas porque de pronto tienen valores agregados, mientras que la que te está costando un poquito más baratija es porque de pronto va a tener fallos, no te va a durar mucho tiempo, tal vez unos 3 meses y ya la estás desechando, porque de pronto está diseñada solo para durar un tiempito nada más. Entonces, aquí es donde en este ejemplo de las zapatillas que les he puesto, quiero que entendamos también un poquito el dibujito que estamos viendo acá en la imagen de la pantalla. Estamos viendo una balanza donde encontramos la calidad de calorías, ¿no? Calidad, cualidad, ¿ok? Entonces, tenemos calorías que no solamente nos van a aportar energía, sino nos van a aportar toda una serie de sustancias nutricionales, o sea, nutritivas. O sea, toda una serie de sustancias nutritivas. No solamente nos va a aportar el tema de la energía, sino viene acompañada de antioxidantes, sustancias anticancerígenas, vienen aportando moléculas de hiperoxigenación a nuestras células, vitaminas, minerales, o sea, hay alimentos que aparte de proporcionarnos energía, nos van a proporcionar otras cosas de valor agregado que va a complementar y potenciar nuestra salud. Mientras que hay otro grupo de comidas, hay otro grupo de alimentos que ahí entran a tallar las galletitas, las bebidas gaseosas, los postrecitos, todo lo que es la bollería de la repostería, la panificación, entre otras cosas más. Todo ello también nos va a aportar calorías, por supuesto,
Pero a diferencia de los otros grupos de alimentos que nos aportan otros valores agregados, complejos vitamínicos, antioxidantes, como les había comentado, y muchos otros complementos nutricionales, estos otros alimentos no tienen nada de ello, escasean de complementos nutricionales. Lo único que van a hacer en nuestro organismo es es hacer un juego de calorías, pero no nos va a dar un fundamento de una calidad energética de calorías. ¿Okay? Entonces, recordemos, todo lo que comamos nos va a aportar calorías. El tema es la calidad de calorías que nosotros estamos ingiriendo en nuestros organismos. A veces, lamentablemente, el efecto rebote que habíamos hablado ayer, dicho sea de paso, todos los tips que habíamos dado son la clave para no caer en el efecto rebote. Pero hoy estamos hablando sobre que el efecto rebote muchas veces está condicionado por las personas que no sabemos en qué alimentos podemos encontrar los mayores valores energéticos, los mayores valores de caloría, la calidad de caloría y al mismo tiempo el valor nutricional de ciertos alimentos que nos podrían potenciar y nos sacarían de la condición de ansiedad que a veces padecemos cuando estamos con el efecto rebote. ¿Okay? Entonces, el desconocer estos alimentos y el potencial nutritivo que tienen nos quita la oportunidad de poder vencer y lograr en el viaje, creo yo, en otras personas puede ser en la lucha, incluso, de subir de peso o de bajar de peso, ¿no? O de llegar al peso ideal. ¿Okay? Entonces, nuevamente, vuelvo a replantearlo esto para que nos quede bien claro, ¿no? No solamente el tema es consumir calorías, sino también la calidad de calorías que vamos a ingresar a nuestro organismo. ¿Okay? Bueno, eh, tocando el tema de fondo, ¿no? Me gustaría que podamos ver un poquito sobre ciertos patrones de referencia para entender cómo manejamos la gestión o la cantidad de calorías que deberíamos consumir de acuerdo a nuestro plan objetivo. Y ya les voy a ser muy sinceros, en toda la experiencia, y esto es una experiencia personal, es una experiencia vivida, palpada por mi persona y también que lo he visto reproducirse en estos últimos 12 años con todos los miles de pacientes que he tenido la oportunidad de poder ayudarles. Y lo que hemos visto es que, y se los vuelvo a repetir porque esto se los había dicho también hace unos días atrás, es más fácil bajar de peso para alguien que está con sobrepeso o obesidad. Es mucho más fácil poder lograr ese objetivo que, caso contrario, a una persona que está muy bajo de peso que llegue a ganar el peso ideal. O sea, es un poquito más complejo para alguien que está más bajo de peso. De pronto ya el día de mañana, cuando toquemos el punto de referencia, el tema de eh, algunos principios sobre el concepto y el estudio de las proteínas, vamos a entender un poquito cuál es la razón, por qué es tan difícil para uno a comparación del otro. ¿Okay? Entonces, eso ya lo tocaremos, pero de pronto ya les voy dando ese alcance. Ahora, no les puedo decir que en todas las personas el tiempo va a ser igual, pero podría darles un tiempo promedio, ¿no? Para alguien con un problema de obesidad, probablemente sea un viaje de llegar al peso saludable, pero es una bajada de peso saludable, como lo habíamos dicho, con energía, con ganas. Cada semana que pasa cada vez te sientes con más ganas de vivir la vida, empiezas a cambiar hasta tu estrés, empieza a disminuir, es hermoso. Cuando se hace de forma saludable de esta manera, el viaje puede llevar entre 2 a 3 meses. Cuando de pronto ya hablamos ya no de sobrepeso, sino de obesidad, la palabra obesidad estamos hablando ya que ya está dentro de una condición patológica, leve pero patológica, porque hay obesidad de grado 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces ya es un viaje que puede ser de 4 a 6 meses. No les digo que es exactamente 4 ni 6, por eso les digo de 4 a 6 en la mayoría de casos promedio, ¿no? Ahora, cuando alguien está en el otro extremo, muy bajo de peso, muy bajísimo de peso,
o tiene una flacura que de pronto ha intentado en mil maneras poder llegar a subir de peso y no lo puede lograr, pues en ese contexto, en mi experiencia personal, fue un viaje de 4 a 7 años. Pero hablo para alguien que estaba con 18 kilos menos del peso ideal. Estamos hablando de una condición sumamente patológica. Es más, mi enfermedad tenía una base genética, tenía una cuestión de la genética. O sea, ya partiendo de eso, cualquier libro de medicina, cualquier bibliografía que hable de la genética, te va a dejar en claro, te va a hacer comprender de que cuando hablamos de un trastorno genético, no tiene cura, no tiene solución. La contextura de esas personas siempre será la misma, jamás podrán subir de peso, serán delgados, flaquitos, eternamente, hasta el último día de su vida. Bueno, curiosamente, en mi caso no fue así, solo llegó un viaje, yo lo veo como un viaje, entendí que si era genético no tenía que tener la ansiedad de poder desesperarme o dejarme llevar por la presión social de las bromas, de pronto ridiculizar un poquito la burla sobre la contextura del cuerpo, ya que en la cultura peruana suele ser muy normal, digamos, el término criollo vulgar es vacilar, eh, tomar de punto a algún defecto de alguien, ¿no? De pronto uno entiende que es parte de la cultura, fuimos afrontando psicológicamente con una nueva actitud sobre ello y siendo consciente de que estamos actualmente nosotros liderando un estudio, un proyecto que yo creo de investigación que cada vez toma forma y fuerza al paso de los años, de que no todo lo que está escrito en los libros realmente es la verdad o debería ser así, ¿no? Porque hemos visto casos de trastornos genéticos, de enfermedades genéticas que se han silenciado. De pronto la mutación está presente, pero la actividad, la activación de la enfermedad genética se vuelve a apagar, se silencia. Es como que la enfermedad genética está activa, es como el interruptor de la luz que está encendido. Pero de pronto, entre 4 a 7 años, ese interruptor se apagó. La luz se apaga y la enfermedad se durmió, se duerme. En otras palabras, no está activa. Eso es lo que pasó conmigo. Entonces, si bien es cierto, los genes pueden llegar a tener comportamientos donde de pronto, sí, bien es cierto, una enfermedad genética no se cura, pero una enfermedad genética se puede dormir, se puede silenciar. Y en ese programa, en ese proyecto de investigación nos encontramos yo, mi persona, ¿no? Y muchos amigos más, ¿no? Entonces, entender que a veces el peso de una persona está balanceado también por sus patrones de herencia humana, ¿ok? Entonces es muy importante ser conscientes de ello y de pronto la obesidad juega un papel muy importante en la genética, pero es mucho más manejable, ya que los problemas de obesidad o sobrepeso generalmente son más problemas epigenéticos, es decir, son más cuestiones de hábitos que al modificarlos rápidamente la genética se adapta y se autorregula. Por eso es que los gorditos es más rápido. En los delgados, vuelta no es así. Entonces, en mi caso, por la enfermedad que yo tenía, fue un viaje de 4 a 7 años. Yo, siendo consciente de ese viaje, lo entendí, lo acepté y esperaba con ansias de pronto ese séptimo año, ese sexto, séptimo año, que era el año donde iba a haber grandes cambios. Ya les contaré mañana mi testimonio, pero llegué a tener hasta 8 kilos de sobrepeso. O sea que quien les habla llegó a tener un nivel de obesidad. Ese fue, creo yo, el boom cuando entendí pues que nuestros organismos de alguna u otra manera siempre buscarán la autorregulación. Así que todo no está dicho. Okay. Bueno, entonces, si hablamos de que la genética juega un papel importante y al mismo tiempo desmentir de pronto que la genética condiciona con, no, pues que en mis genes está así, soy gordito y seré gordito para siempre, a lo que haga jamás bajaré, o soy delgado, jamás subiré. Pues yo estoy aquí para decírtelo en persona, por mi experiencia, que eso es mentira, y en nombre de otros más que también llegaron a vencer la flacura. Tal vez no tanto tiempo como mi persona, ya que en mi caso estaba en una condición de una enfermedad crónica muy avanzada, pero en otras personas
muy delgadas les ha llevado el viaje, salir de ello, entre 1, 2 años, máximo hasta 4 años, ¿no? Salir de esa condición. Pero hay muchos factores que intervienen. Hay algunos que de pronto le pusieron más empeño a ciertos ejercicios especiales, muy aparte de la alimentación. Hay otros que le pusieron más empeño en saber llevarlo esto con análisis clínicos. O sea, cada cierto tiempo hacían controles con mi persona y como que al invertir en esos controles aceleraban más ese cambio de salir de la flacura, ¿no? Entonces, mientras tú más le inviertes tiempo, más estudio a ello, entonces hay mejores estrategias y oportunidades para poder acelerar ese cambio. ¿Ok? Si lo dejas al paso del tiempo, tú respetando las reglas nada más, pues a veces el viaje es un poquito más lento, ¿no? Entonces, entendiéndolo de esa manera. Ahora, las calorías, ya fuera de la genética, fuera de todos esos conceptos, nuestras células y el tejido adiposo, que es el tejido que almacena la grasa o que transforma las calorías en grasa, ese es el tejido adiposo. Ese tejido que sostiene a los órganos, ese tejido que es como una esponja, que es lo que le da volumen a nuestro cuerpo y que separa la piel y el músculo. Hay un tejido intermedio, hay un tipo de células que están compuestas que hacen esa separación entre la piel y el músculo. Es de color medio blanquecino y amarillentoso. Bueno, ese es el famoso tejido adiposo, ¿okay? Que está compuesto por células que almacenan grasa en el cuerpo. ¿Okay? Y al mismo tiempo, cuando comemos calorías y nuestro cuerpo empieza a tener un exceso de calorías, ¿ok? Un exceso de calorías, entonces este tejido adiposo lo que hace es transformar esas calorías en grasa y lo guarda en el organismo en forma de grasita. Entonces de esa manera la grasa empieza, o el índice de grasa corporal empieza a aumentar en ciertas zonas específicas del organismo. Las mujeres, por general, tienen más tendencia de hacer rápida esa transformación de calorías a grasa, un poquito más que los hombres. Pero eso no condiciona que los hombres no caigamos también en ello, ¿no? Bueno, entonces aquí viene la gran premisa, ¿no? Si tú estás, ¿no? Aquí nos viene acá el paradigma, ¿no? Si tú estás queriendo ya mantener tu peso ideal, estás en este curso sobre el peso saludable, quieres tener un estilo de vida que te permita mantener siempre este peso saludable, no salir de ese margen de tolerancia que les había enseñado la fórmula días anteriores, ¿no? O sea, mantenerte allí, entonces la ingesta de calorías, la ingesta de los alimentos que vas a consumir en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, si es que consumes cena o merienda. Esas 3 comidas, o en las 2 principales comidas que consumes. Tienes que entender que para todo el día hay, hay una cantidad de calorías que tienes que distribuirlas entre el desayuno y el almuerzo. La composición de calorías que tiene que estar compuesto de tus alimentos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, pero ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago el balance? ¿Cómo puedo medir? Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo hacemos ese tema de equilibrar las calorías? ¿Cómo vamos a manejar esto? Bueno, de eso se trata cuando hablamos para alguien que quiere mantener el peso, ¿no? Bueno, por ahí hay una pregunta curiosa. Jorge, esta pregunta lo vas a escribir en el formulario que vamos a dejar en el grupo para que el día de mañana la podamos contestar. ¿Okay? Hay algunas preguntas que están muy buenas que se está haciendo, ¿no? Acá también nuestro amigo Miguel también nos comenta, ¿no? Algunas cositas sobre el tema del estreñimiento y los delgados, ¿no? Cositas de ese tipo. Pues todo esto escríbanlo en el formulario que vamos a dejar en el grupo y ya mañana se va a estar tocando estos puntos para que queden más claros, ¿no? Y obviamente, sí, sí. Bueno, retomando entonces, ¿no? Mantener mi peso significa mantener un equilibrio en mi consumo de calorías en el día. Ahora, si yo quiero ganar peso, porque soy delgado, entonces voy a tener que llevar una dieta
hipercalórica, es decir, que se exceda un poco en las cantidades de calorías y que de esa manera me permita poder empezar a instruir a mis células grasas, ¿no? A mi tejido adiposo, instruir a ese tipo de células para que aceleren la transformación de calorías en grasa. ¿Por qué les digo que acelere la transformación de calorías en grasa? Pero Pedro, ¿cómo es posible que el peso esté de alguna manera mediado o balanceado por la grasa? Ojo, que acá hay que poner un alto. Porque los flacos o los delgados, lo que tenemos que hacer es que a más calorías que consumamos, ¿no? Y obviamente esto tiene que ser controlado clínicamente. Yo, como les digo, ¿no? Y como les dije, para evitar el efecto rebote. Mientras tú esto lo lleves mejor asesorado con un profesional, casi el 99% está garantizado el éxito, porque se maneja la cuestión de una forma integral. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas personas delgadas, pero al mismo tiempo están padeciendo alguna enfermedad o algún trastorno. ¿Okay? Entonces, con alguna analítica que se perfila un poquito con los síntomas, se puede personalizar un poquito cuáles serían los alimentos calóricos más adecuados para tu condición de bajo grado de peso y al mismo tiempo para esa condición de enfermedad o ese trastorno de salud que tienes también. Lo que pasa es que a veces no todos los alimentos calóricos de alguna manera te serían tan convenientes en ese sentido, ¿no? Hablamos para el que está bajo de peso o al que está subido de peso. O sea, para los dos casos, y no caer jamás o volver a caer en el efecto rebote, es que mientras tú lleves todos los consejos que se te están brindando, siempre, ¿no? Tratar de hacerlo bajo la supervisión de un profesional, de una persona calificada que te permita monitorearte y te permita también darte los mejores consejos más adecuados de acuerdo a tu caso, porque esto no puede darse de forma general a todos. No todos tenemos las mismas condiciones de salud al margen del peso que tengamos. No tenemos las mismas condiciones de salud y hay algunas cosas que de pronto, por supuesto, deben personalizarse, ¿no? Así que bueno, cuando tú ya llegas, es que esto se maneja por unos meses, ¿ok? Entonces estás consumiendo una dieta hipercalórica de pronto y vamos muy bien allí y de pronto a unas semanas y a unos meses y empieza un programa de ejercicios anaeróbicos. Y ya eso vamos a tocar uno de estos días más adelante, porque claro, no es solamente que en el juego de calorías hagamos un exceso calórico y que nos llenemos más de grasita al cuerpo, sino la idea es que ese exceso de calorías que se están transformando en grasa, nuestros músculos se nutran de esas grasas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas grasas acumuladas están súper cargadas, están potenciadas, tienen un valor de energía bárbaro. Esas calorías se han comprimido en unas pilas que se llaman grasa. Y esas pilas van a tener que ser la carga para los músculos. Es decir, nuestros músculos van a empezar a nutrirse de la grasa acumulada. Entonces, los ejercicios anaeróbicos son los más adecuados para ello. ¿Okay? Entonces, es por eso que si vas a querer ganar peso, es necesario llevar una dieta hipercalórica. ¿Okay? Hipercalórica. Es decir, consumir más calorías de lo que se podría decir más de lo normal, hasta llegar a lograr el objetivo deseado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Aquí nuevamente vemos en el gráfico, ¿no? Si tú estás perdiendo el peso, ¿no? Si es que en realidad lo que queremos es más bien perder peso. No se trata de dejar de comer, se trata de consumir alimentos que nos aporten una deficiencia de calorías hasta que de esa manera, claro, porque como tú estás con sobrepeso o estás obesito o obesa, ¿no? Lo que tú tienes es grasa acumulada, grasa que tu cuerpo va a tener que quemarla por unas semanas o por unos meses. Pero el quemarla no significa dejar de comer, sino que para que tú no vayas compensando ese desgaste calórico y al mismo tiempo no te quedes también con, digamos, con esa debilidad
típica que produce cuando uno se restringe mucho la comida. Entonces es necesario siempre aportar un nivel de calorías, no como mantenimiento ni como ganancia, sino en un contexto de una pérdida. Entonces eso es un déficit calórico saludable, bien calculado para ello. Entonces ya vamos a hablar sobre esos detalles en el día de hoy. Bueno, entonces, aquí obviamente en perdiendo de peso quiero recalcar esto, ¿no? ¿Por qué un déficit calórico? Porque si tú estás consumiendo menos calorías de lo que tu cuerpo está usando esas calorías, entonces tu cuerpo está ocupando la energía de la grasa almacenada, claro, que estás con un sobrepeso, entonces tu peso va a ir disminuyendo, pero el aporte de calorías de esas pocas calorías que estás comiendo para el día, te va a permitir gestionar tus actividades del día sin sentir ese bajón, sin sentir ese desgano, ni esa depresión, ni esa ansiedad típica que produce. Entonces, ¿cómo se logra ese balance? ¿Cómo hago? ¿Cómo debería ser? Ahí es donde vamos a entrar a fallar, ¿no? Ahora, abajo nos dan dos puntos muy, muy importantes, ¿no? Ustedes me van siguiendo con la lectura aquí, ¿no? Si lo que quieres es perder peso, y aquí viene la clave, ¿no? O sea, si básicamente lo que tú buscas es perder peso, ten en cuenta que se necesitan aproximadamente 3.500 calorías menos para perder medio kilo de grasa. O sea que es algo interesante acá el planteamiento, ¿no? O sea, medio kilo de grasa, de la grasa distribuida por todo tu cuerpito, tú tendrías que dejar de consumir 3.500 calorías. En otras palabras, para perder medio kilo de grasa, no comes todo un día. No comer nada. ¿Ustedes creen que eso sería saludable? Déjenme decirles que hay gente que lo hace, pero no soportan. Y a lo mucho, a los días, y hay unos valientes que hasta una semana lo logran, comiendo por allí lo más mínimo de calorías. Casi no comen nada. La ansiedad les gana, los mata, la angustia, la deficiencia de nutrientes que tenemos que aportar al organismo del día a día, todo eso los lleva a caer en el efecto rebote. Entonces, esto es un cálculo más o menos para entender, ¿no? Que 3.500 calorías de constante consumo para una semana nos puede llevar a un viaje de medio kilo de pérdida de grasa en una semana. ¿Okay? Entonces, acá abajo nos viene el otro punto muy importante para poder aclarecer bien el concepto, ¿no? Para perder de medio hasta 1 kilo en una semana, entonces tendríamos que reducir nuestra ingesta de calorías hasta 500 calorías al día. ¿Ok? O sea, lo normal de consumo de calorías podría decirse que es de 500 calorías al día. Perdón, de 2.000, 2.500 para un hombre, 2.000 calorías para una mujer. Entonces, para alguien que está queriendo perder peso, ¿cómo puedo lograr llevar una alimentación nutritiva que me dé saciedad, que no me genere ansiedad por comer y que al mismo tiempo cumpla la función de 500 calorías al día para que en una semana pueda llegar a hacer una pérdida de medio hasta máximo 1 kilo? En una semana. ¿Cómo gestiono esto? ¿No? Y acá nos vuelve a conceptualizar bien, ¿no? Es decir, restar 500 calorías a tu consumo actual. Entonces la gran pregunta es, ¿cuánto estás consumiendo actualmente de calorías? Y en base a eso, empezar a hacer el plan de 500 calorías menos. 500 calorías menos. Entonces la idea no es obviamente sobrevivir con tan poco. La idea, creo yo, es poder llevar un balance saludable, adaptativo, y no hacer esas bajadas de peso. Entonces yo voy a comer 500 calorías al día y en una semana pierdo 1 kilo, al mes pierdo 4, ya, y así lo voy a lograr. No, las cosas no funcionan así. Las cosas, por eso es que les digo, a veces es un viaje que puede llevar meses,
pero es saludable, satisfactorio, muy recomendado, creo yo, de darle su espacio al cuerpo para que así como le llevó un tiempo poder subirse el peso, también que le lleve ese tiempo saludable para que baje poco a poco. Cuando tú haces esas deficiencias calóricas, esa restricción de alimentos, esos cambios bruscos en la bajada de peso, lo haces de forma abrupta, es donde vienen ciertos trastornos, incluso físico-anatómicos, donde sientes como que la piel se te queda, por ahí he escuchado vulgarmente la palabra, se te quedan los pellejos colgando, se te queda una distensión de la piel, se queda como si estuviese estirada. ¿Okay? Cuando eso es una necesidad loca, creo yo, a veces, muy desesperada, de bajar de peso. Y eso no te lleva a nada bueno, ¿no? Porque pierdes masa muscular, o sea, es muy malo, ¿no? Esas son las peores bajadas de peso cuando lo quieres hacer así de rápido. Eso es nada recomendable. Entonces, lo más saludable, lo más consciente sería, y acá nos da el tip los amigos de PowerFi, el grupo que está detrás de todo el proyecto, justamente nos dice, no, si estás subido de peso, lo ideal conscientemente sería aportarle un resto de 500 calorías al consumo total de calorías que consumimos actualmente, ¿no? Bueno, vamos a tocar otra imagen de referencia. Okay, aquí estamos. Tu composición corporal está basada sobre ese concepto que es el índice de masa corporal. Y acá hay un mito que hay que desmentirlo, porque es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo muy claro a la hora de poder gestionar el tema de nuestro peso saludable, ¿no? ¿Cuál es el concepto? El concepto es este, ya que lo vamos a ver, ¿no? El concepto, digamos, el mito plantado en la mente y que hay que desmentirlo y hay que pensar de ahora en adelante muy distinto a esto, ¿no? Normalmente asociamos el engordar o adelgazar, lo asociamos con subir o bajar de peso. Y ese es el mito social que se ha implantado en toda nuestra sociedad. Está gordo, está subido de peso. Está delgado, está bajo de peso. ¿Sí? Ahí están. Es como que hemos dicho que engordar es igual a subir, adelgazar es igual a bajar de peso. Y esto realmente está más lejos de la realidad o de lo que debería ser los conceptos bajo un principio muy claro de lo que realmente es en sí. Los factores, y justamente acá nos da la conceptualización, ¿no? Dependiendo de factores como nuestro entrenamiento y nuestra alimentación. Y aquí está la clave, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física estamos haciendo? Y esa actividad física acompañada también del tipo de alimentos que estamos consumiendo. El tipo de alimentos que estamos consumiendo. Les vuelvo a repetir, hay alimentos con calorías y no solo con aporte calórico, sino con toda una serie de complementos nutritivos que van a ayudarnos a regular correctamente las calorías y a potenciar nuestra salud. Y hay otro grupo de alimentos que nos van a aportar también calorías, pero sin ningún otro valor agregado nutricional. Entonces lo que va a generar en nuestro organismo es fuertes cambios bruscos, especialmente en la transformación del azúcar. Y estos cambios bruscos pueden traer problemas inflamatorios en cualquier parte del organismo. Y cuando hay una inflamación, la persona empieza a sentir los achaques, ¿no? Entonces, es muy importante entender de esa manera. Hay alimentos que van a aportarnos calorías y al mismo tiempo esos alimentos tienen muchos otros nutrientes que nos van a ayudar a mantener un peso saludable. Mientras que hay otro grupo de alimentos que nos van a aportar mucha cantidad de caloría sin ningún otro valor nutricional y lo que nos va a llevar, en vez de mantener nuestro peso, nos van a subir de peso. Entonces, aquí es donde entra a tallar. Entrenamiento físico, qué tipo de actividad física, qué tipo de ejercicios, por no decirlo de otra manera específicamente,
estamos implementando en nuestro día a día o los días de semana que hemos designado para el entrenamiento físico y qué tipo de alimentación, qué tipo de alimentos y qué tipo de nutrientes específicos en esos alimentos y qué tipo de valor calórico estamos consumiendo. Ahora, estos dos factores, ejercicio y alimentación, son los que nos van a permitir, y ojo, mire esto, subir de peso sin engordar. Porque siempre está el concepto, estoy subido de peso y automáticamente estoy gordo. Estoy bajo de peso, automáticamente estoy flaco. Ese es el mito que hay que cambiar. Si manejamos muy bien un buen programa de ejercicios y qué ejercicios son y cómo se hacen, cuál sería la frecuencia de hacer esos ejercicios, etcétera, etcétera. Por eso lo vamos a tocar en los próximos días que se nos vienen. Pero lo que ahora quiero que nos quede bien claro en el concepto, ¿okay? Es que un buen programa de ejercicio es una muy buena alimentación con calidad de alimentos nutricionales, o sea, muy nutritivos, ¿no? Con calidad de alimentos, que son alimentos muy nutritivos. Nosotros podemos llegar a lograr la meta de subir de peso sin engordar y al mismo tiempo bajar de peso, pero sin adelgazar. ¿Okay? Y eso es hermoso. Entonces, ¿cómo se puede calcular todo esto? Esto se puede calcular con un concepto llamado en nutrición, que se le conoce como el índice de masa corporal, ¿no? Este concepto de índice de masa corporal es una manera de medir nuestra salud por la contextura física que tenemos. Y claramente lo podemos muy bien ver reflejado en esta imagen, este dibujito que estamos viendo allí en la pantalla, ¿no? Estamos viendo a un hombre con masa corporal que está mayormente basada en los músculos. ¿Ok? Y vemos al otro lado opuesto a otro hombre de la misma talla, con su índice de masa corporal, pero que esa masa corporal está mayormente basada en grasa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? De que el de la izquierda anteriormente estaba igual que el de la derecha, estaba gordito, pero aprendiendo a hacer un buen programa de entrenamiento de ejercicios, más una alimentación de calidad con valor nutricional en la composición de los alimentos, ¿okay? Y un buen balance energético, lo que hizo él es no bajar de peso, sino transformar esa grasa en alimento para sus músculos. Entonces lo que hizo es bajar de peso sin llegar a desgastar sus músculos, sino más bien alimentar a sus músculos. Y a eso se llama el bajar sin adelgazar. Y caso contrario, si estás demasiado delgadito, a subir de peso, muscularmente hablando, y no en la parte de la grasa corporal. ¿Okay? Subir sin engordar, bajar sin adelgazar. La clave está en cómo nutrimos a nuestros músculos, cómo manejamos la gestión de la masa muscular, tejido muscular. Y cuando estudiemos el tema de los músculos en estos días que se nos vienen, va a ser un tema muy hermoso, ¿no? Vamos a entender cómo funciona. Y es hermoso entender que la alimentación juega un papel tan importante más allá de lo que nos imaginamos. Mucho más allá de lo que nos imaginamos. Cuando terminen estos 5 días Power, nosotros vamos a tener una relación con los alimentos como nunca antes lo vamos a tener. Los vamos a ver con otros ojos, porque hemos aprendido tantas cosas, o vamos a aprender tantas cosas que vamos a tener un conocimiento que es poder. Por eso le decimos Power, ¿no? Es un conocimiento, y conocer es poder. Un conocimiento que te va a permitir gestionar responsablemente tu alimentación y cómo de ti, con esa responsabilidad, con ese conocimiento, puedes plantearte hacer una transformación en tu vida. Una transformación porque va a estar en tus manos. Si ya tienes el conocimiento, tienes el poder, lo que te quedaría sería ejecutarlo y llevarlo a la acción. ¿Okay?
llevarlo a la acción. Y como te digo, maximizar ese cuerpo físico y potenciarlo y llevarlo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podría desarrollarse todo ello. Entonces eso, ese límite, te lo vas a colocar tú mismo. Bueno, por otro lado, la composición corporal, la fuerza, el estado anímico, el rendimiento, la calidad de tu sueño, todos esos son indicadores de una persona que goza de muy buena salud. Y obviamente, y aunque parece increíble, el índice de masa corporal encierra muchos misterios y muchos secretos en ese aspecto. Vamos a hablar sobre este punto que está acá abajo, que esto lo vamos a tocar en el día 4, ¿ok? Y yo les voy a hacer una invitación, esto no es obligatorio, sino es a todo aquel que de forma gratuita quiere conocer su índice de masa corporal bajo un sistema que les va a permitir a ustedes poder registrar, digamos, si ustedes quieren hacerlo semanal, mensual o quincenal también, el registro lo pueden hacer las veces que quieran, ¿no? Es un espacio donde ustedes pueden enviar su registro y hacer un control. Entonces ustedes van entrando a este espacio que yo les voy a compartir. Entonces ustedes van a hacer un registro y de acuerdo a cómo ustedes vayan gestionando su plan de alimentación y de ejercicios, entonces en ese registro ustedes van a ver cómo empezaron, cómo van avanzando en el proceso del cambio y este sistema les va a ayudar a poder decirles, acá es tu meta y hasta acá debes llegar, ¿no? También este sistema te va a arrojar cuántas calorías deberías comer, te va a arrojar todo un tip de recetas en las cuales tú puedes coger todas esas recetas y tratar de implementarlas dentro de tu plan de alimentación. Sin ningún compromiso, sino la idea es poder brindarles herramientas, porque ahora en este tiempo moderno existen muchas herramientas digitales, muchas herramientas electrónicas que harían todo el trabajo y, y ya no tendremos que depender de tantas fórmulas matemáticas para poder hacer una buena gestión de calorías para nuestra alimentación del día a día. Entonces basta que podamos entrar dentro de esta aplicación, registrar todo ello y el aplicativo nos va arrojando todos los valores y las herramientas, incluso todo un plan de comidas y de nutrientes que tú necesitarías para poder gestionar todo eso dentro del tiempo que te has proyectado para lograr tu peso ideal. Y de ahí vienen nuevos retos, ¿no? Ya a veces cuando llegas a tu peso ideal, de ahí quieres ir a una transformación corporal, ¿ok? Y eso es otro tema. Ahí ya tenemos que hablar ya de lo que sería el desarrollo musculatorio y el físico-culturismo, cómo lo llevas a otro target, a otro nivel, a tu cuerpo. Pero las cosas siempre van por orden, ¿no? Así que en este estudio, ¿no?, de composición corporal, en este aplicativo, en este espacio, es muy bueno, es muy bueno. Yo ahorita actualmente estoy participando en ello, estoy en ello, y actualmente me encuentro dentro de la transformación corporal. So, yo ya estoy en mi peso ideal, entonces lo que me toca ahora es poder llevarlo al otro nivel, ¿no? Empezar a desarrollar músculo, así que ya nos vamos a ir viendo sobre todos los avances que vamos a ir teniendo durante este año y vamos a ir compartiendo también esa experiencia, no solo mía, sino de muchos otros también. ¿Okay? Así que bueno, vamos a avanzar la siguiente imagen, que ya nos queda poco para ir conceptualizando muy bien. No se preocupen sobre esto de acá. Esta imagen que están viendo ahorita es una imagen referencial. No significa que solamente ustedes van a comer esto que están viendo, porque es lo que yo les estoy mostrando como alternativa. Lo que les estoy poniendo aquí es a manera de ejemplo. Vuelvo a recalcar, esto que están viendo es a manera de ejemplo. Vuelvo a repetir, es a manera de ejemplo. Ya aparte, en el grupo voy a compartir un enlace, es un PDF, donde está toda la relación de los alimentos, clasificado por verduras, por frutas, por cereales, por tubérculos, por lácteos, por carnes, tipos de carnes, etc. Entonces, por cada 100 gramos, ojo, esto es muy importante, por cada 100 gramos, ¿cuántas calorías nos aporta? ¿Okay? ¿Cuántas calorías nos aporta por cada 100 gramos de cada uno de la lista de alimentos que tenemos? Entonces, ¿para qué sirven esas tablas de calorías? Porque nos va a permitir a nosotros coger cuántos gramos de esto
cuántos gramos de aquello necesito para poder diseñar un plato con la cantidad de calorías para mi desayuno, la cantidad de calorías para mi almuerzo, y entre el desayuno y el almuerzo yo voy a completar la cantidad de calorías para el día. Entonces, cuando cogemos los alimentos nutritivos adecuados para el diseño de las calorías del día, ese día no voy a sentir ansiedad, sensación de hambre, desesperación, o de pronto no tomarme la oportunidad de comer algo que sea compatible con mi nivel de calorías del día. ¿Ok? Entonces, es por eso que les digo, este programa que les estamos, el Power 5, no es un programa que te restringe de alguna manera no comer ciertas cosas, sino lo que te lleva es a elegir los alimentos más adecuados bajo una construcción del nivel de calorías que necesitas de acuerdo a tu objetivo, sea subir de peso o bajar de peso. Entonces, eso es lo que funciona y está generando mucho éxito en todas las asesorías que estamos brindando. Así que bueno, aquí vamos viendo algunos valores de referencia. Por ejemplo, este pedacito de brócoli, por ejemplo, tomamos como un valor así de referencia más o menos, ¿no? Contiene 2 gramos de azúcar, 50 kilocalorías y 0,5 gramos de grasa. ¿Pueden creer lo que el brócoli nos podría aportar eso? ¿Okay? Así que bueno, igual hablamos de una banana, un platanito que te comes, tiene 100 kilocalorías en forma referencial, porque de pronto si te comes un plátano de esos que hay en la selva peruana, que son grandazos, tendríamos que multiplicarlo por 2, ¿ok? Entonces hay que entender que en su tamaño estándar, un plátano de seda, es lo que se conoce allá, podría estar aportándonos unas 100 kilocalorías, ¿ok? 14,4 gramos de azúcar y unos 0,4 gramos de grasa. Que todo eso en conjunto a los 100, a los 100, voy a desactivar el audio, por ahí alguien activó su audio. Bueno, hablamos de la papa, que es una harina, es un carbohidrato, es un tubérculo, la papa, es harinosa. Y mientras más harinoso sea un alimento, más kilocalorías nos va a aportar. ¿Ok? Entonces tiene 145 kilocalorías, tiene un balance de nivel de azúcar y también de grasa, etcétera, etcétera. Por acá abajo vemos el chocolate negro, una barra de cereal, ¿ok? Y es a base de granola, por ejemplo, y la granola está compuesta por oleaginosas y miel, entre otras cosas más, muy rica en fibra. Entonces ya vamos viendo que por cada 600 gramos cuánto de grasa y cuánto de azúcar nos proporciona. Entonces en base a eso vamos gestionando que acá en nuestra mente está, cuando llegamos al balance de la cantidad de calorías que vamos sumando en el día, entre el desayuno y el almuerzo, mayormente entre estas dos comidas, desayuno y almuerzo, porque son los dos momentos donde nuestras células, especialmente el desayuno, son los dos momentos del día donde nuestras células y toda la química y la genética y toda la química de la digestión está en sus más óptimas condiciones para la transformación de los nutrientes. Vuelvo a repetir, entre el desayuno y el almuerzo son los dos momentos donde está en sus más óptimas condiciones el organismo, genéticamente hablando y metabólicamente hablando. Son los dos momentos donde está con toda la capacidad de transformación de los nutrientes y de deconstruirlos y derivarlos en otros tejidos, ¿no? Los nutrientes se van almacenando en cada órgano. Por ejemplo, donde se almacena más fósforo y calcio, fosfato cálcico, es en los huesos. Entonces, ¿en qué hora del día deberíamos consumir alimentos que sean ricos en fosfato cálcico? Pues entre el desayuno y el almuerzo. Entonces, ¿dónde nuestro organismo va a tomar una gestión y una distribución correcta de los nutrientes? Es entre el desayuno y el almuerzo. Entonces, allí es donde deberíamos aprovechar también la distribución de las calorías
entre el desayuno y el almuerzo. Entonces, si para un hombre mayor de 25 años eh, y que necesita gestionar el tema de las kilocalorías, que se podría promediar entre unas 2.500 kilocalorías, que es lo más estándar para un hombre, ¿no? Para una mujer serían 2.000, un poquito menos. Por lo que los hombres tenemos un poquito más de tejido muscular, un poquito más desarrollado, por eso más que todo, ¿no? Entonces, sería unas 1.500 kilocalorías de forma aproximada, ¿no? Entre el desayuno, o 1.000 entre el desayuno, 1.200 y lo restante lo tratamos de dividir entre el almuerzo. Si de pronto todavía no eres mayor de 30 años, podrías darte la oportunidad de cenar, que sería también muy correcto, especialmente si todavía realizas actividad física. Entonces, tratar de dividir tus 2.500 calorías del día entre el desayuno, el almuerzo y la cena. Hablo si eres alguien que eres muy activo en algún deporte o de pronto si estás haciendo ejercicio anaeróbico de tipo físico-culturismo. Pero si de pronto tienes una vida un poco más sedentaria, no piensas potenciar más tu organismo a llevarlo a otro target, te bastarían los 2.500 kilocalorías entre las dos principales alimentos, ¿no? Tratar de gestionar y gastarlo en esas dos principales comidas. En fin, aquí tenemos toda una lista de alimentos que creo yo son uno de los que está cada vez más frecuentes en el consumo de alguien que está buscando llegar al punto de gestionar más la bajada de peso, ¿no? Serían los más indicados. Eh, Aquí estamos viendo que es el zumo naranja, está el salmón, que ya en Perú podría usarse muy bien, la trucha, que es un pescadito de río, que es uno de los más saludables, creo yo, para incluirlo dentro de un programa de bajada de peso. Están los frutos secos, que se los conoce como oleaginosas. Están los chocolates, el chocolate negro, la palta, el aguacate, las pasas. Es decir, serían una de la relación que podríamos incluir estos alimentos entre un programa para bajar de peso y que podrían encajar muy bien entre un desayuno y un almuerzo. Eh, nos iría muy bien para alguien que quiere gestionar un tema de bajar el peso o el mantenimiento de su peso. Pero no solo es esto. Como les digo, hay toda una lista mucho más grande de alimentos para poder lograrlo. En la siguiente imagen que quiero mostrarles es el concepto de densidad calórica. Cuando hablamos de densidad calórica es esa sensación de, eh, a ver cómo les podría explicar, de saciedad. La sensación de saciedad que producen los alimentos en el paso trófico de la digestión, en ese vaciamiento gástrico, que es lo que se le llama, ¿no? Es decir, cuando lo que estamos viendo ahorita es un órgano importantísimo y vital de nuestros organismos, que es el estómago. Y hay un efecto que se promedia aquí, que se experimenta con la hormona que produce el cerebro, que se llama la leptina. Esa hormona acá en el cerebro es como una hormona que le da una sensación de satisfacción a nuestro estómago cuando ha llegado a su clímax, cuando ha llegado al clímax del volumen de peso y de tolerancia o densidad de tolerancia de alimentos. ¿Ok? Entonces, cuando ya el estómago llega a ese clímax, a ese punto, esa hormona automáticamente se va al cerebro y el cerebro traduce ese diálogo con las células neuronales del estómago y dice, el cerebro da la señal y decirle, oye, Pedrito, basta, hasta aquí nada más. Entonces te viene esa sensación que dices tú, suficiente, hasta acá nada más, ya no puedo comer más. Siento que hasta acá he llegado, topé hasta aquí. Cuando tú sientes esa satisfacción, es porque hay un diálogo entre la hormona llamada la leptina, que es como una balanza, que te promedia un equilibrio y te hace sentir esa sensación de saciedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de la densidad calórica? Claro, mira, cuando tú comes vegetales, pero no cualquier tipo de vegetales, de pronto has seleccionado los vegetales que tienen más potencial calórico que otros, ¿ok? Y te has armado un plato de vegetales. Pero al mismo tiempo esos vegetales, al tener fibra, y ojo con el concepto que les estoy dejando, al tener fibra dietética. Es decir,
Un alimento que tú consumas. Hablo ahorita para aquel que quiere más, está en el trabajo de perder peso, ¿no? De bajar de peso. Mientras más fibroso sea un alimento que tú estás potencialmente más proclive a consumir, mientras más fibra contenga ese alimento, vas a dar mucho aporte de calorías y al mismo tiempo vas a controlar esa sensación de saciedad más rápido. Por eso es que se dice que cuando tú vas a consumir un plato principal, una comida, digamos, fuerte, un segundo, como se dice, empiece siempre con un plato de ensalada, un plato de verduras, de preferencia, ¿no? Esto no es una obligación, pero de preferencia. Porque eso va a ayudarte a poder manejar bien esa densidad calórica en el estómago, y eso te va a permitir poder lograr pronto satisfacer la sensación de saciedad sin llegar a la gula o a excederte más de lo que no deberías, ¿no? Entendiendo que estás en un programa donde quieres buscar bajar a un peso ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los mismos 400 kilocalorías de vegetales, los vegetales te van a dar esa sensación de saciedad, pero no va a pasar lo mismo con la carne porque no contiene fibra dietética. Solo tiene fibra soluble, no la insoluble. La insoluble es una fibra que no se digiere. La soluble es una fibra que se digiere y que se transforma en nutrientes. ¿Okay? Entonces la carne no tiene fibra insoluble. Por lo tanto, no te va a dar ese beneficio, esa ventaja de la sensación de satisfacción. Lo mismo sucede con la grasa, ¿no? Entonces, allí es donde de pronto, cuando tú consumes unas papitas fritas, digamos, ¿no? Con alguna otra friturita, unos nuggets, de lo que sea, ¿no? Sea pizza o no sé, lo que se te pueda venir en gana, ¿no? Y de pronto es una comida que de pronto es alto en grasita. Tenlo por seguro, querido amigo, amiga, que dentro de las próximas 2 a 3 horas te va a venir un hambre brutal. Un hambre fuertísimo. Porque lo que estás consumiendo al comer un alimento que contiene carne o que contiene grasa y escasea de fibra insoluble o la famosa fibra dietética, es que esa fibra lo que va a hacer es que no va a frenar esa sensación de satisfacción. Y dicho de otro modo también, la carne y la grasa o el alimento, el plato de comida que tú comas, donde abunda mucho estos dos tipos de nutrientes, no son ricos ni en vitaminas, ni en minerales, ni antioxidantes principales. Por lo tanto, tu cuerpo a las 2 o 3 horas te va a venir un hambre muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué te va a venir un hambre muy fuerte después de haber llevado haber comido algo de esto? En algunas personas les puede llevar un poquito más, pero les va a venir una ansiedad de comer. Entonces, las personas traducen, me está viniendo esta ansiedad, es que me ha quedado chico, tengo que comer más. Y no era eso. Lo que el cuerpo te está pidiendo es, quiero que me des vitaminas, necesito minerales, necesito magnesio, necesito zinc, necesito fósforo, necesito antioxidantes, necesito betacarotenos, necesito vitamina A, necesito flavonoides, necesito colores morados, necesito pigmentos. Y esa sensación de hambre que experimentamos después de una comida alta en grasas, alta en fritura o alta en carnes, dicho sea paso, yo no estoy en contra de estos alimentos, hay personas que lo comen, respetamos muy bien, ¿no? Las orientaciones gastronómicas que quieras. Pero cuando no tiene un aporte de fibra, tu comida que estás alimentándote, el cuerpo lo que te va a pedir es nutrientes, porque lo que le has llenado es de calorías, pero no ha llegado a satisfacer la densidad calórica. Algo que sí lo va a aportar alimentos ricos en vitaminas y minerales, porque generalmente estos alimentos ricos en vitaminas y minerales y antioxidantes son ricos en fibra dietética. ¿Okay? Entonces, esta es la razón por la cual debemos aprender. Y esto no es algo arbitrario ni algo que
que de pronto esto no va conmigo, o a mí no me criaron así, o, etcétera, ¿no? Esto es por un principio realmente de salud, un principio científico, y al mismo tiempo por lograr realmente hacer realidad tus objetivos, ¿no? Consumir frutas y consumir verduras realmente es parte de la composición saludable de, de la salud de las personas. ¿Okay? Tú me podrás decir, sí, pero hay personas que no viven en lugares donde no tienen la oportunidad de comer verduras o frutas. Sí, pero esas personas tienen en esos lugares aguas termales. Y esas aguas termales, por ejemplo, pongo ejemplos, ¿no? En Cusco, en Puno, en Churín, que es el norte chico de Perú, y entre otras zonas de la selva, por ejemplo, hay varios puntos donde no llega una variedad de verduras ni frutas en ciertos lugares. Las personas no tienen la oportunidad de llegar a obtener esto, pero sí lo obtienen a través de recursos naturales que la naturaleza, ¿no? Eh, les ha brindado para complementar y equilibrar. ¿Ok? Entonces, eso se obtiene a través de esos baños termales, ¿no? De esas aguas. Y en otros casos, se obtiene también a través de la fibra. Es decir, esas personas, si bien es cierto, no comen verduras o frutas casi nunca por las condiciones climáticas de la zona donde viven, y de pronto tienen dietas así a base de carnes, por ejemplo, ¿no? Como en Puno, que he tenido la oportunidad de estar por allá en un lugar y me topé con esa realidad, por ejemplo. Pero sí de pronto ellos tienen recursos en el ambiente que les permiten compensar. Por ejemplo, tienen cereales como la quinoa, la cañigua, la kiwicha, y he tenido la oportunidad de conocer hasta más de 10 variedades de quinoa, de los colores así como un manto, qué hermoso. Y increíblemente, toda esa fibra de esa quinoa le daría o tiene el poder de la fibra dietética de lo que podría tener las verduras y las frutas. Lo que pasa es que ellos producen, exportan, pero no son los principales consumidores de ellos, ¿sí? Porque desconocen. Entonces, esos viajes que yo hice por allá era justamente para enseñarles a poder vivir saludables con los propios recursos de su zona donde tienen. Pero tú que vives en un lugar de pronto donde tienes la facilidad de obtener a la disposición todo esto, pues que tienes ganado prácticamente el 100% garantizado de que puedes lograr tu peso ideal. ¿Okay? Así que bueno, espero que les haya quedado un poquito claro el tema de la densidad calórica y cómo los alimentos juegan un papel muy importante en ello. Entonces, 400 kilocalorías, perdón, de grasa o de carne no te darían esa saciedad o satisfacción que lo mismo que podrían hacerlo, digamos, un balance de consumo de vegetales, ¿no? Bueno, acá hay otro concepto que quisiera eh, que podamos recalcar, ¿no? Aquí está, ¿no? Cuando hablamos de fibra alimentaria o fibra dietética, ¿ok? También es conocido con ese concepto. Es esa parte de la cascarita, porque nosotros le decimos, ¿no? Ah, vamos a comer la manzana. Ay, qué feo, no me gusta eso. Pélalo, ¿no? Le estás quitando lo mejor. Le estás quitando justamente la capacidad de poder ayudarte y ayudarle a tu organismo a justamente eso, a regular el peso. Ahí está la fibra, que también es calorías, aunque te parezca increíble, aunque parezca mentira, pero esa cascarita que tú le quitas al tomate, esa cascarita que tú le quitas a la manzana, esa cascarita que le quitas a la zanahoria y a muchas otras cosas que a veces nosotros tenemos la costumbre de hacer eso, de quitar la cascarita, que lo mejor que podríamos hacer es lavarlo bien, ¿no? Desinfectarlo bien con algún desinfectante de marca industrial o lo que usemos de preferencia. O sea, hasta podemos desinfectar con vinagre, por último, o el limón, ¿no? Y la idea es no quitarle la fibra a eso que por naturaleza tiene ese diseño. ¿Por qué? Bueno, aquí se estima un poquito este principio, ¿no? 1 gramo de fibra nada más te aporta 4 kilocalorías. Aparte
de las calorías propias del alimento en sí. Por ejemplo, la manzana en sí tiene su concentrado de kilocalorías, pero solo la fibra nada más de la manzana también tiene un aporte de calorías por gramo. O sea que ya con eso, más o menos para hacernos una idea de que la fibra, aparte de ello, cumple una función muy importante. Hace que no se absorba el azúcar rápido en la sangre. La fibra hace que de pronto la absorción de los nutrientes y especialmente del metabolismo, el metabolismo de los carbohidratos, en este caso la glucosa, se absorba como una gotita de agua que va cayendo lentamente, de a pocos, se va absorbiendo en sangre. Cuando tú le quitas la fibra, toda esa absorción se hace de forma brusca, abrupta, y es así como inflamamos el páncreas con el tiempo. Cuando consumimos demasiado gaseosa de rango, azúcar, ¿tiene fibra? ¿Encontramos fibra en esas bebidas? No. Hablo para cuando la consumas de forma frecuente o muy frecuente, ¿no? Entonces prepárate porque le estás haciendo un agravio terrible a tu sistema nervioso y a tu páncreas. Cuando, qué sé yo, comes muchas pastas, mucho tallarín, muchos quequitos, ¿hay fibra allí? ¿Hay otro tipo de nutrientes que puedas aportarte a esas comidas? Solo vas a aportar kilocalorías, ¿sí? Que se van a transformar en grasa, esas kilocalorías. Y aparte de ello, al no tener fibra, te vas a tener una pegada de un buen estreñimiento, porque claro, la fibra lo que hace es darle un cosquilleo al colon, y ese cosquilleo hace que el colon haga un movimiento llamado movimiento peristáltico. Y ese movimiento peristáltico genera el avance de la materia fecal para su respectiva eliminación en las horas posteriores. Entonces, cuando no hay fibra, toda esa materia fecal se queda retenida. ¿Okay? Y sí, parece increíble, pero los que son bien flaquitos y les cuesta subir de peso, ellos tienen más materia fecal retenida que las personas con obesidad. Aunque parezca mentira, pero es así. Y bueno, cuán importante, de verdad, cuán importante es poder entender la inclusión de alimentos ricos en fibra a la hora de diseñar nuestra comida, nuestro plato de comida. Bueno, vamos a ver un poquito acá un gráfico que nos puede parametrar. De cada 100 gramos, estos son las fuentes de fibra que podemos encontrar en los alimentos. Fibra dietética, la fibra dietaria. Las que de pronto tienen más alto valor de fibra en lo que son frutas, por ejemplo, lo tenemos clasificado también entre verduras y hortalizas. Semillas oleaginosas, que llamadas frutos secos. Ahí tenemos a la semilla de lino, que es el lino le dicen a la linaza, el sésamo le dicen a la ajonjolí, almendras, avellanas, nueces. Pipas de girasol serían las famosas semillas de girasol. Entonces, si tú tenías el hábito de hacerte tomarte avena Quaker, que le decimos ahí en Perú, si tomas la avena Quaker digamos, con leche, no sé si es que de pronto tú tomas leche, ¿no? O de pronto tomas algún tipo de leche vegetal también, sea leche de soya, por ejemplo, también es válido, ¿no? Lo que sea. Ya de pronto como cereal la avena o copo de avena, si es integral, te va a aportar por cada 100 gramos de avena 10,6 gramos de fibra. Y creo yo, una persona adulta, y ojo, esto se apúntalo porque no lo he podido registrar acá en la plantilla, una persona adulta necesitaría máximo, exagerando, sus 18 gramos a 20 gramos de fibra al día para pasársela genial ese día. Ojo, ¿eh? De 18 a 20 gramos de fibra para el día, suficiente para pasársela genial ese día. Es decir, una transición de materia fecal saludable ese día, un grado energético saludable para ese día, y se lo pasaría genial.
Entonces, tú acá tienes ciertos alimentos que si tú mezclas uno, por ejemplo, licuas unos 100 gramos, unos, ni siquiera 100 porque es demasiado, por ejemplo, muy concentrado, unos 20 gramos de avena, y eso con tu avena Quaker, y a eso le pones la leche de soya, y, y ya con eso completas una cantidad de fibra para el desayuno, lo acompañas con un pan integral, por ejemplo, ¿no? Y con el relleno que tú quieras. O sea, ya entra tu creatividad. Entonces, para la comida del almuerzo, que te haces un graneado de arroz, por ejemplo, arroz blanco, que no tiene nada de fibra, pero para que tú lo puedas enriquecer con fibra a un graneado de arroz blanco, tú lo puedes granear juntamente con la quinoa, o lo puedes granear juntamente con la kiwicha, o puedes granearlo juntamente con la cañigua. ¿Ves? Y cuando tú graneas dos cereales juntos, por ejemplo, lo que le has hecho es devolverle fibra dietética a ese plato de comida. Otra de las maneras como podríamos devolverle fibra a nuestros platos peruanos, a nuestros platos de comida peruana, que de pronto son muy riquísimos, pero son muy deficientes en fibra dietética, es de pronto cuando tú transformas un graneado de arroz al estilo jardinera, ¿no? Como el arroz a la jardinera, entre comillas. Entonces, lo graneas con cereales fibrosos como el choclito, y le agregas allí arvejita, por ejemplo, arvejita verde, fresca, ¿no? Y le agregas allí también lo que serían habas verdes, por ejemplo, ¿no? Y zanahoria en cubos, en cuadritos. Y a eso se le llama como un jardín, por eso se le dice arroz a la jardinera. Entonces, a veces a nuestros platos de comida que nosotros cocinamos y preparamos, eh, nosotros debemos devolverle esa fibra que le falta. ¿Okay? Si vamos a tomar un desayuno y estamos acostumbrados a tomar solo leche o solo avena nada más, pongámosle allí semillas de ajonjolí o almendras con linaza a un pan que nos gusta comer el pan blanco, por ejemplo, tratemos de consumir algo mucho mejor compuesto, ¿no? Un pan más integral. O de pronto hacerte o se gusta consumir huevo, ¿no? A una tortilla de huevo, devuélvele esa tortilla de huevo más fibra, por ejemplo, hazlo una tortilla de espinaca puedes usar, por ejemplo, con tomate, con berenjenas. Lo haces bien picaditas, lo revuelves con el huevo, le pones un poquito de harina de trigo tal vez, integral, si gustas, o lo que gustes. Entonces te haces una tortilla más compuesta. Estás devolviendo fibra a ese desayuno y estás cumpliendo tu nivel de calorías para el día y al mismo tiempo estás aportando a ese desayuno fibra. Fibra que esa fibra va a hacer que la absorción de nutrientes sea lenta. Y mientras sea lenta la absorción de nutrientes, tú no vas a sentir la sensación de hambre, la sensación de ansiedad de querer comer algo después de. Porque ese desayuno que tú generalmente solías consumir sin nada de fibra, tú al empezar a devolverle fibra a ese desayuno, tú lo que estás haciendo es aportar un valor energético y al mismo tiempo un valor de fibra que te garantiza una sensación de satisfacción de entre 5 y en algunos casos he tenido reportes de mis pacientes que les puede llevar hasta 6 horas sin sentir la sensación o la ansiedad de comer algo. Sin la ansiedad de comer algo. ¿Okay? Entonces, nada, ustedes tienen aquí toda una carta de opciones, digo yo, que podríamos implementarlas entre el desayuno y el almuerzo y a nuestra comida peruana. Ni siquiera te estoy diciendo que te prepares algo sofisticado o hagas recetas extrañas. A tu misma comida peruana o del país donde estés viviendo, ¿no? La gastronomía local de tu zona de residencia donde estás viviendo. Lo que podrías hacer es devolverle un valor agregado. Me encanta Italia, me familiarizo mucho con la cultura italiana, mucha de la gastronomía italiana fusionada con la peruana es lo que me ha encantado disfrutar mucho en Perú también.
Y de pronto, siempre yo he tenido un gran problema, mi debilidad son los tallarines, las pastas. De pronto son alimentos que escasean muchísimo en fibra. Básicamente es puro carbo, nada más, puro valor calórico, y prácticamente casi nada sin nutrientes. Entonces hay maneras de poder devolverle fibra a ello, ¿no? Es un, es una pasta que se hace de tomate con almendras, eh, ¿no? Con leche de almendras o con las mismas almendras, una pasta de zanahoria, pimentón, almendras, si gustas en forma de leche o granos de almendras, pues no, unos 20 gramos de almendras, y berenjenas cocidas. Las berenjenas las pelas, porque claro, la piel de las berenjenas tiene un saborcito un poquito que no te llevaría a lograr un punto gastronómico. Entonces, la berenjena en sí tiene una fibra muy importante y es bien maleable y manejable. Entonces, peladitas las cocinas a punto blando, precocidas, no necesitas mucho tiempo de cocción, de 3 a 5 minutos máximo. Y haces un licuado de todos estos ingredientes, con aceite de olivos, que es un aceite excelente para aportarnos kilocalorías, y con la sal a su punto, por supuesto. ¿No? Si usas sal marina o sal rosada o cualquier sal que tenga muchos minerales, porque hay sales, la sal yodada, que solamente es la sal común, muy comercial, muy básica, mientras más mineralizada sea una sal, mucho mejor para tu aporte energético y metabólico. Entonces, tú haces un licuado de todo esto y te queda una pasta que con eso revuelves tus tallarines. Hablo si es que tú estás subido de peso, quieres bajar de peso, pero te flipan, es decir, tu debilidad también son las pastas, que no recomiendo hacer esta receta que le estoy hablando todos los días, solo puedes hacer unas 2 veces por semana, si es que de pronto eres alguien que come muy frecuente, tal vez, ¿no? Lo ideal sería una vez por semana. Pero puedes darte el lujo de comer unas pastas con o sea, los tallarines, ¿no? Que se dice, pero con este tipo de salsa o pasta de este licuado que se hace de estas vegetales, que queda tan rico, las almendras le dan un valor tan agregado. Puedes hacerlo con semilla de girasol también, puedes probar y alternar con cualquiera de ellos, ¿no? Y te lo comes de maravilla. Y sabes que ese licuado, esa salsa licuada de estos vegetales con estos frutos secos, le devuelve la fibra que le falta a ese tallarín. Y te das la oportunidad de ese día bajar, controlar tu peso. Si estás dentro de un programa de bajar, también puedes ese día controlar el peso o puedes bajar de peso comiendo, entre comillas, esos alimentos que en su momento te hacían subir de peso. ¿Cuál ha sido la diferencia? Es que en vez de hacerlo con salsa de tomate, que es la forma clásica de consumir, lo has hecho con una salsa hecha de vegetales que le han dado un aporte de fibra a este plato tradicional de la gastronomía italiana y que es de la gastronomía peruana también. ¿Okay? Entonces, vamos con ese concepto. ¿Okay? Por aquí viene cuánto los adultos, mayormente entre 1800 a 2100. Si haces fisicoculturismo, el valor es distinto, ¿no? Las mujeres 2100 o 2000 y los hombres de 2000 hasta 2400. De pronto, si es que tenemos una actividad normal, sin actividad física, etcétera, etcétera. Si ya estamos practicando algún deporte, obviamente que las cifras van a ser distintas, pero eso es un tema de hablar en otro momento. Lo que estamos hablando es cuánto serían las kilocalorías que deberíamos buscar para armar una comida de desayuno o almuerzo que me permita poder lograr mis objetivos del día. ¿Okay? Así que esta sería, ¿no? Para llegar al peso ideal, pues esta sería la manera mejor cómo lo podríamos manejar. Ahora, si estamos en un programa de querer bajar, pues a esto, si eres hombrecito, 2400, 2500 kilocalorías, tratarías de ajustarte a 2000 kilocalorías semanalmente, todos los días comiendo para una semana. Entonces, llegando a ese objetivo, y ojo, recuerda, todas esas comidas con su valor de fibra siempre, con esa fibra que lo caracteriza. Entonces, llega un fin de semana, 7 días, que estabas acostumbrado a comer hasta 3000 kilocalorías, pues bajaste a 2500 esa semana. A la siguiente semana,
tu tope, 2000 kilocalorías. Y manejas tus alimentos cada día con esa densidad, con la fibra también de lo que necesita, la fibra que necesita esa comida. Déjame decirte que semanalmente vas a ir quemando poco a poco esos kilitos que de pronto tanto te ha costado hacerlo. ¿Okay? Hay una tabla, la tabla calórica de Foodspring, que es una página dedicada exclusivamente a ayudar a las personas a ser musculosos si están muy flaquitos o muy obesos y quieren transformar su obesidad en musculatura, o caso contrario, la obesidad a un peso saludable. Es una página creada por muy buenos profesionales de la salud dedicada justamente a este trabajo. Así que hay una tabla calórica que esto se los voy a pasar en el grupo para que ustedes puedan usarla y de esa manera pues gestionar muy bien un buen programa de acuerdo a todas las medidas que va a salir allí. No te va a decir el arroz te va a aportar tanto de kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces tú ya calculas cuántos gramos me puedo hacer para consumir mi arrocito durante el día, combinado con esto y con aquello. Entonces, me gusta mi arroz con pollo. Bueno, el pollo, ¿cuánto calorías me aporta? Tanto. Entonces yo no voy a comer medio pollo, me voy a comer solo un octavo. Pero de pronto el pollo, como no tiene fibra dietética, puedo a este plato agregarle, por ejemplo, no sé, eh, eh, frijoles verdes, frijoles frescos, o en forma de menestrita. Entonces, vas dándole una composición de fibra a esos platos de comida para llegar a un valor de calidad de fibra y un valor de calorías, pero siempre manteniendo que no te excedas, ¿no? Para eso hay que ir sumando un poquito. Mañana, en uno de estos días, vamos a compartirles una tabla donde ustedes, un documento que ustedes lo pueden imprimir en casa y ustedes pueden aprender a hacer un ejercicio de registro de cómo pueden armar sus platos de comida con el balance de kilocalorías. Entonces ustedes pueden hacer un plan de alimentos de una semana. Entonces ustedes ya pueden diseñar qué comer el desayuno del lunes, el almuerzo del lunes, del martes, del miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, de toda una semana hacen un plan, entonces ustedes ya tienen todo parametrado, ya lo tienen todo programado, entonces ya no se hacen un mundo de saber, ¿y hoy día qué hago? ¿Y cómo hago hoy día? Entonces, o sea, a veces también necesitamos herramientas que nos faciliten poder hacer esto y poner el plan en marcha, en ejecución pronto. Yo me voy despidiendo con esto para el día de hoy. Mañana es un tema excelentísimo. Vamos a tocar un tema muy importante. No te lo pierdas. Cada día estamos dando estas revelaciones de estos principios, estos conceptos, desmintiendo mitos, reaprendiendo nuevas cosas. Y también en los últimos días, si no me equivoco, entre el cuarto y el quinto día, donde les vamos a dar las herramientas, como les estaba comentando en su momento, las herramientas para que ustedes puedan llevar su plan de ejecución a la práctica de lo más fácil y lo más programable posible. Pues que tengan la capacidad de programarse bien para gestionar todo esto. Un abrazo a la distancia con cada uno de ustedes. Gracias por su participación y conmigo hasta mañana. Hasta luego.